En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Muy buenos días, les saludo muy cordialmente con mi amigo y hermano Alonso. Te saludo como cada semana, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí estamos, gracias a Dios, una semana más. Igualmente te saludo y agradecido por estar aquí hoy compartiendo con todos este tiempo. Y continuando con un tema que iniciamos la semana anterior, acerca de identificar algunas emociones que surgen naturalmente desde una condición monoparental, pero identificándolas, a partir de ahí vamos a poderlas modelar para que vamos trabajando positivamente en ese cómo. El qué de la situación, sea divorcio, infidelidad, separación o muerte de uno de los cónyuges, vamos a enfrentarnos cómo vamos a resolver esa situación. No desde nuestras fuerzas, sino a partir de la fortaleza que tenemos en Cristo, donde nosotros sí colaboramos con esta provisión que tenemos. Y es que hablamos de la depresión como un sentimiento, una mezcla de emoción y pensamiento, ¿verdad? Asociados, y que van ligados al qué, es decir, a lo que pasó. La pérdida del cónyuge, por cualquier razón, fallecimiento, divorcio, separación, etc. La pérdida del cónyuge es lo que pasó, ¿bien? Sí. Y podría generar una depresión en la persona que quede sola. Sí. Ahora, otra emoción que surge también, y que esa no la hemos comentado todavía, es el miedo. El miedo, sí. Que unido a pensamientos desadaptativos, es decir, pensamientos negativos que infringen temor en la persona, llega a convertirse en ese temor, en esa zozobra de qué es lo que va a suceder y cómo lo voy a enfrentar. Correcto. Entonces, la emoción es válida. Absolutamente. Sí, pero si se suma a pensamientos desadaptativos, nos van a dar sentimientos desadaptativos. Entonces, el enojo es válido, pero con el pensamiento de que nada va a cambiar, eso es lo que conocemos, por ejemplo, como la frustración. ¿Por qué estamos frustrados? Porque estamos enojados es válido, pero porque nosotros decimos, a pesar de que lo que yo haga no va a cambiar tal situación de justicia, de maltrato, etc. Y eso nos frustra. Entonces, el enojo es una emoción, la frustración es un sentimiento, una emoción más un pensamiento. Y es donde entra entonces el asunto del miedo, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Es una de las posibles reacciones que surgen cuando enfrentamos un cambio abrupto. Bien, algo que no hemos tenido antes. En el programa anterior hablábamos sobre enfrentar algo nuevo. La persona no puede decir, ya yo sé qué es esto, sino que experimenta toda esa gama de pensamientos, emociones, deseos nuevos en cuanto a esta nueva realidad. Exacto. Tras el qué, es decir, después de lo que sucedió, puede que tengamos que dejar una vida más simple y cómoda por una más difícil y desafiante. Esto es una realidad, mi hermano, en toda paternidad monoparental. Es decir, padre o madre soltero o estando solo criando hijos, es difícil, es desafiante. Sí, ¿bien? Sí, totalmente. Y considerando esto, considerando que el temor se transmite, es necesario dominarlo para que los hijos de este individuo, bien, no se contagien también de ese miedo que lo va a reducir en su accionar. Sí, y que no se contagien de esa manera de procesar el miedo. Porque los hijos también van a tener miedo. Pero otra vez, desde las figuras de apego, desde sus padres, van a aprender cómo modelar y cómo manejar las diferentes emociones que tendrán. Inclusive hasta cómo manejar la alegría. Porque una alegría expresada de una manera desbordada también es un problema. Claro. Entonces nos enfrentamos con el miedo de algo que sucedió. Y entonces aprendemos, si nosotros como padres aprendemos a adaptar esas emociones con pensamientos correctos, ese modelaje cae directamente hacia nuestros hijos. Y es que el miedo se va a agravar cuando se va a asociar con ciertos, y pongo comillas, incentivos negativos. Por ejemplo, miedo al futuro. Entonces, el incentivo de la expectativa al futuro, pero una expectativa donde yo pienso, no voy a poder salir adelante. Ya eso es un incentivo que, unido con el miedo, se contagia. A los problemas económicos, por ejemplo. A la soledad,
al daño emocional, a la soledad del daño emocional en los hijos, ¿verdad? Al rechazo, a perder el amor de los hijos, el miedo. ¿Será posible que dejen de quererme ahora porque me culpan de algo? Etcétera, ¿no? Pero la Biblia nos anima. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, dice el Salmo 34:4. No, el Salmo es maravilloso, ¿verdad? Sí. A veces, no sé si te pasa a vos o otra gente, pero leemos estos versículos y nos olvidamos esa expresión de todos mis temores son verdaderamente mis temores. Sí. Por lo que yo temo hoy, Él está operando, ¿verdad? Entonces, me hizo pensar mucho en esta realidad, los temores que tenemos y cómo nos olvidamos que el Señor opera y nos libra de esos temores. Sí. Otro aspecto, aparte del miedo, u otra emoción que tenemos que procesar correctamente, es la soledad. O el padre o madre monoparental, padre o madre solo, criando a sus hijos. Considerar la soledad. Estar solo no es lo mismo que sufrir por soledad. Exacto. Son cosas muy, muy distintas. Importante, ¿verdad? Sí. En ocasiones, al buscar pronto un nuevo compañero de vida, podría convertirse en un intento un tanto inmaduro de escapar de la soledad. No quiero estar solo y, como se dice popularmente, me caso con el primer patas vueltas que me encuentre, ¿verdad? Y evidentemente va a complicar más esta situación que ya de por sí en sí misma tiene su grado de complejidad, ¿verdad? Esta crisis, ¿verdad? Una crisis, correcto. Sin embargo, crisis tiene un significado muy interesante, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de crisis, creo que podemos hablar de dos conceptos que vienen, que componen la palabra. Tiene que ver con peligro y oportunidad. Cuando hablamos de crisis, ante la crisis de estar solo, por ejemplo, o podrían esas personas hundirse en la soledad, bien, y frustrarse y cerrar, tener una visión estrecha en cuanto al qué, o podrían aprovechar esta oportunidad a ampliar su visión, bien, para asumir la responsabilidad de nuestra propia vida junto a Cristo y por medio de su palabra, reflexionando con cuidado cuáles son los cambios que se tienen que hacer. Entonces, la crisis es tanto un peligro para responder negativamente o es una oportunidad para responder desde el Señor a las circunstancias que nos tocan vivir. Me gustó muchísimo como empezaste, dijiste, estar solo no es lo mismo que sufrir por soledad. Yo puedo estar solo, evidentemente, pero no por ello voy a tener vinculado el sentimiento de la soledad. Claro. Otra vez, ¿por qué decimos sentimiento de soledad? Porque a esta condición yo le pongo esos pensamientos. Cuando yo pienso que no voy a poder tal cosa, todo lo que acabamos de decir, se crea ese sentimiento desadaptativo de la soledad. Pero cuando lo unimos no a nuestros pensamientos, sino a una revelación externa a nosotros, como por ejemplo Mateo 28:20, que dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, una persona sola que asume esta revelación bíblica, les aseguro que estaré con ustedes siempre, no estará en soledad. Correcto. Aunque esté sola. Aunque esté sola, pero no en soledad, no sufriendo el sentimiento de soledad. Correcto, totalmente de acuerdo. Creo que cuando la persona sufre por soledad, voy a usar una expresión, renunciando voluntariamente a una presencia que es una realidad. Sí. Es decir, renuncio a sentir esta compañía que está, quiera o no está, pero se renuncia a la misma compañía del Señor y lo que implica estar con el Señor. Claro, claro. Y es que hay estados, mi hermano, disfuncionales ante una realidad monoparental, digamos, condiciones. Y hacemos el énfasis disfuncionales, ¿verdad? Uno es un estado de indefensión. ¿Qué significa? Que el padre que se siente así, en indefensión, generalmente está abrumado, o sea, permanece desesperado y va a encontrar la estabilidad en otra persona. Y eso es el guión que podríamos esperar, va a ser, no puedo con esta responsabilidad yo sola. Entonces, es el estado de indefensión. No puedo estar sola o solo en esa situación como un padre o una madre sin su otra parte. No puedo. Eso es un estado de indefensión. ¿Cuáles son las consecuencias? Como hablamos en el podcast anterior, la parentalización. Es decir, el hijo mayor generalmente va a asumir el papel de protector tanto hacia su madre como a sus hermanos menores. Entonces, recordemos que vamos a hablar de 4 estados disfuncionales. El primero es, y repito y termino, ese estado de indefensión. No puedo con esto yo sola. Entonces, le delego el papel, entre otras cosas, hacia
hacia uno de mis hijos, o busco estabilidad, como dijiste vos, con el primer patas vueltas que me encuentre. Esas dos situaciones peligrosas en un estado disfuncional de indefensión. Antes de ver el siguiente estado, este asunto de la parentalización genera muchos asuntos, muchos conflictos en los hijos, de asumir una responsabilidad tan grande a tan corta edad, asume conflictos. Justamente tenemos un caso junto con mi esposa de una persona que tuvo que asumir desde los 11, 12 años la responsabilidad de sus hermanos por el abandono del padre, y todavía hoy una persona ya de más de 40 años acarreando asuntos sin resolver desde aquellos tiempos, ¿verdad? Exacto. Entonces es muy importante, pues, si alguien está en esta condición de monoparentalidad, estar atento a no, ¿verdad?, darle la responsabilidad antes de tiempo, sino ser sabio en cómo se da esa responsabilidad. Sí. Un segundo estado, según June Hunt, de estos asuntos de los estados disfuncionales ante una realidad monoparental, pasa por el estado de indefensión, por el estado de aguante. Bien, cuando hablamos de este aguante, ahí entre comillas, el padre o la madre trata de soportar, está en negación parcial y está aferrándose al cónyuge anterior en busca de su identidad y seguridad, que eso es un gran conflicto. Claro. Porque claramente entendemos, y lo hablamos ya, la identidad necesita estar en el Señor, al igual que la seguridad. Bien. Claro. Básicamente, la persona en estado de aguante va a tener un guión de vida. Sin ti, no encuentro seguridad, no encuentro felicidad, no encuentro estabilidad, no puedo más. Bien. Ahora, eso genera consecuencias que tienen que ser puestas sobre la mesa. Ante esta vulnerabilidad emocional del cónyuge que aguanta y va llevando la carga, se expone o potencialmente es víctima de un manipulador. Es decir, se expone a la manipulación del otro, ¿verdad? Sí. Crea autocompasión y el hijo cree que debe consolar a la madre herida y se convierte entonces en el hijo, en el mejor de los casos, un inmaduro adolescente, se convierte en el proveedor emocional. Claro. Y qué interesante la base, que está en negación parcial. Ajá. Y esta manipulación es justamente, y puede ser, y es habitual, de ese cónyuge que no está con esa persona. Entonces, donde están separados. Pero todavía la persona en ese estado de aguante y que se sigue aferrando a ver en la otra persona a su proveedor, ver en la otra persona su estabilidad y su felicidad. Entonces, esa vulnerabilidad, por supuesto, va a permitir grados de manipulación. La otra persona se da cuenta del papel que tiene, claro, importante, entre comillas, en la otra persona, pero por el estado emocional del cónyuge solo, y entonces se aprovecha de ciertas cosas. Y continúa, de alguna manera, el maltrato, aunque sea a distancia. Correcto, a través de la manipulación. Claro. Por este estado de la persona. Hasta el desprecio. Totalmente. Bueno, tantas cosas que se abren ahí. O sea, siguen las estrategias del abusador. Correcto, correcto. Otro es el estado de heroísmo, que es cuando se aparenta ser completamente autosuficiente y decidido a ser el padre o la madre, según sea el caso, más exitoso. ¿Y cuál va a ser el guión de vida de esta persona? No hay nada que no pueda resolver. Hablábamos, por supuesto, de esto saludable, de encontrarse en una posición de autoconfianza, de decir, yo estoy ahora proveyendo, gracias a Dios estoy dando la cara por la situación de mis hijos, pero cuidado, porque esto puede ser un estado de heroísmo si la persona dice, ya yo no necesito de nada ni de nadie, yo sola puedo continuar creciendo y agarrando éxitos y voy para arriba. ¿Y qué pasa? La consecuencia va a ser en esa persona que al negar la necesaria interdependencia, que lo tendremos en toda circunstancia humana, la interdependencia, pues va a negarse, por ejemplo, la necesidad de confiar tanto en Dios como en otras personas. Y ese es el modelo que nosotros vamos a estar implantando también en nuestros hijos. Correcto. Ustedes no necesitan de nada ni de nadie. Es más, casi que se podría decir en otras palabras, ni siquiera necesitamos de Dios. Lo único que necesitamos es esforzarnos, estudiar duro y salir adelante. Claro que eso es un papel necesario en esa sociedad tan complicada en la que estamos, pero no perdiendo de vista que todo lo que tenemos viene del Señor. Correcto. Sí, es un estado peligroso de autosuficiencia y se entiende. Y yo no quiero que suene que estoy menospreciando a una persona en esa condición de padre o madre soltera, pero no puede hacer todo.
O sea, no es una persona que tenga la capacidad de resolver todo conflicto. Sí. Va a necesitar siempre de otros alrededor para tener esta red de apoyo, para tener esta interdependencia correcta y saludable. Y lo peligroso es lo que vos decías, y lo enfatizo, transmitir ese concepto a los hijos. Sí. Yo puedo, al tal punto de decir, yo puedo inclusive sin Dios. Claro. Que es lo que vos mencionabas, que simplemente quiero hacerle un énfasis para cuidar estas cosas. Y esto evita también que la persona se abra a la ayuda cuando necesita ayuda. Correcto. Y no necesariamente material. Ajá. Cuando necesita ayuda emocional. Sí, claro. No, yo aquí voy a ver cómo salgo adelante, busco algo en internet, algo por la red, algún mensaje positivo y sigo adelante. Yo no necesito nada de esto. Pero Pablo nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Búsquelo en 2 Corintios 3:5 y le instamos a que reflexione sobre esto. 2 Corintios 3:5. Otro modelo, otro estado de disfuncionalidad ante una realidad monoparental es el estado esperanzador. Que sería funcional. Sí, ya que sería un estado funcional. Sí, correcto. A ver, de los diferentes modelos que hay o estados, este es el estado ideal o funcional, el cual se basa en una esperanza. Correcto. Básicamente, hablamos de que cuando el padre o madre acepta que su autosuficiencia no proviene del texto que leías ahora de Corintios, o de otras personas, sino se encuentra confiando en Dios. Correcto. Bien, el guión de vida de esta persona sería confiar en Dios para que supla nuestras necesidades. Las consecuencias de un padre o una madre solo, criando a los hijos, proveyendo lo material, cuidando lo emocional, encarrilando hacia lo espiritual, etc., bien, es que se va a modelar en los hijos la verdadera confianza y seguridad. Ya no va a estar la confianza y la seguridad en un estado de indefensión, correcto, donde los hijos van a ser parentalizados, donde o un estado de aguante, de decir, hay que soportar, seguir en esta manipulación, y menos en esta condición de decir, yo todo lo puedo hacer, no necesito ni siquiera de Dios. Correcto. Entonces, es importante de que estos hijos vean en este modelo monoparental que su padre o su madre está confiando en el Señor, y eso es lo que van a aprender los hijos. Y creo que la salvedad está de más, pero recordamos de que es una confianza correcta, una confianza bíblicamente objetiva en las verdades de las Escrituras, y no una espiritualización subjetiva a un tipo de chakra cristiana, ¿verdad? Donde yo confío y todo me va a salir bien, sino una confianza genuina en la persona de Dios. Y sobre el sano equilibrio de ahí, hoy sí, a partir de ese principio, el Señor suple todas nuestras necesidades, a partir de ahí sí se desarrolla el esfuerzo, sí se desarrolla el salir adelante con el trabajo, con el estudio. Exactamente. Vamos para adelante, como decimos nosotros, pero sobre una base, no la base sobre uno mismo, sino sobre la base de que el Señor es quien suple y que confiamos plenamente en todas sus provisiones. Parte de sus provisiones es darnos también esas expectativas, esos impulsos, esa fortaleza, ese ir para adelante. ¿De dónde viene? Pues todo esto viene, en nuestro ánimo, ¿de dónde viene? Bueno, si lo queremos reducir a un estado químico biológico, pues bueno, cada quien con su perspectiva. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Es lo que quiero decir, ¿no? Correcto. Que fue básicamente el texto que leíste de Corintios. Y lo vuelvo a leer para afirmar o enfatizar lo que estás diciendo. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo nosotros. Yo no puedo por mí mismo. Sino que nuestra competencia, la que tenemos, proviene de Dios. Entonces, es esa capacitación de, ahora sí lo que vos decías entonces, de voy a trabajar fuerte, voy a estudiar dedicadamente, voy a procurar la estabilidad emocional, la correcta gestión de emociones, pensamientos y demás, porque he sido capacitado por el Señor. Esta competencia que tengo no es mía, es porque el Señor lo ha hecho. Correcto. Es el modelo esperanzador. Sí. Y ahora sí, continuando con actitudes adaptativas ante un estado monoparental, porque las desadaptativas, como nos explicabas, estado de heroísmo, de aguante, de indefensión, las adaptativas es esperar en el Señor, implica esperar bien. Es decir, Dios sabe que nosotros o las personas que estén en un estado monoparental van a pasar por tiempos difíciles, pero su promesa es que Él estará a nuestro lado. Entonces, esperamos
eso es cómo, pero esperemos bien. Correcto. ¿Cómo esperamos bien? Si permitimos que Dios nos llene nuestras necesidades emocionales personales, las que necesitemos, Él nos va a capacitar para entender y nutrir las de nuestros hijos. Porque si nosotros queremos regular el estado espiritual y el estado emocional como instrumentos de Dios hacia nuestros hijos, inicia desde una autorregulación desde nosotros mismos como padres, para poder heteroregular. La palabrita significa que nosotros desde afuera influenciamos a nuestros hijos y luego ellos aprenden a autorregularse. Pero no lo aprenderán desde una figura que no ha aprendido primero a autoconfiar, a autoesperar bien en el Señor. Y ese es el modelo. Sí, de acuerdo. Creo que es el modelo a desarrollar para estas personas en esta condición. Sí. También creo que es importante en cuanto a esas actitudes, es permitir que Dios llene las necesidades emocionales personales. Sí. Creo que el Señor capacita para entender y también nutrir las necesidades de los hijos. Correcto. Él es el quien provee, ya hemos mencionado esto. Ahora, también es posible que los hijos sientan enojo ante el padre ausente o que crean, que es algo bastante común, que la situación de separación, en caso de un divorcio, ha sido culpa de ellos, de los hijos, sí, ¿verdad? Sí. Algunos hijos no entienden que el divorcio o separación no es entre el padre y los hijos, sino entre papá y mamá. Sí. ¿Bien? Por eso se sienten rechazados. Por eso es muy importante entonces permitir, y yo uso mucho la palabra porque creo que es bastante práctica, el gestionar correctamente las emociones dentro de las perspectivas o de los parámetros más bien que el Señor ha establecido y desarrollar la vida con los dolorosos que podemos tener, pero respondiendo a través de la capacitación que Él nos dio y que las emociones, tanto personales del padre o la madre solo, sean gestionadas en el Señor para que sean, como vos decías ahora también, transmitidas a los hijos y ellos aprendan a gestionar también estas emociones de una manera correcta. Claro, no podemos decirle a un hijo no grites cuando nosotros se lo decimos gritando. Bueno, es provocar a ir. Exacto, ese ejemplo así tan fácil de entender, apliquémoslo a las emociones. Claro. Entonces, si nosotros nutrimos emocionalmente a nuestros hijos a partir de nuestra confianza en el Señor, entonces estamos modelando esta condición estable emocional a pesar del qué de la situación. ¿Cuál es el qué? Que mis hijos no estén viviendo con su otro padre, en ese caso, o con la madre. Y hablemoslo tal vez de otro tema que creo que lo podemos hablar también más adelante, es de eso es paternidad. Es decir, el que yo como padre gestione en mí mismo las emociones correctamente, claro. Bien, que tenga el impulso de gritar, ¿verdad? Y que por la obra del Señor y la capacitación que Él me dio, yo gestione en el Señor esas emociones y le enseñe a mis hijos a responder de una manera correcta. Eso es paternidad. Claro. Es lo que habla Efesios capítulo 6, versículo 4, de que los padres deben criar en disciplina de amonestación, deben criarlos, nutrirlos en el entrenamiento de cómo responder correcta y asertivamente ante las tensiones de la vida. Claro. Entonces, no con el grito, sino con la capacitación, con el ejercicio, entrenamiento en ese tema puntualmente. Y es que exasperamos, como bien Exacto. dice Efesios, a nuestros hijos, tratando de implantarles un modelo desde una imagen que no están viendo. Correcto. Y entonces, desde una cotidianidad en la casa, todos los días, cómo yo veo que se gestionan ciertas emociones o ciertas circunstancias. Y luego se exige al hijo o a la hija que actúe con respecto a la palabra de Dios. Sí. Ok, qué fácil, ¿verdad? Claro. Y por supuesto, recordemos que nosotros somos esos embajadores del Señor para poder transmitir, para poder estimular, para poder guiar, vigilar, pero desde la figura del embajador, desde la figura del representante, como un embajador de Costa Rica en otro país, está representando al país, correcto, los intereses del país, etcétera. Sí, desde la figura del embajador y no del dictador. Porque es muy fácil imponer con autoritarismo. Claro. ¿Verdad? Y yo no sé. Muy bueno. Y sí. me salgo del tema. Pero yo no sé si esto tendrá que ver también con abuso de autoridad por parte de los padres. Sí, correcto. Le enseño a mi hijo, sigo con el ejemplo que vos pusiste, no grite, le digo que no grite, yo gritando. Sí. O sea, yo sí lo puedo hacer, pero usted no.
Sí, exacto. ¿Qué confusión genera en los hijos? Claro. De hecho, en el concepto de esa palabra griega que aparece ahí en Colosenses, para que no se desanimen, esa palabra desanimar literalmente significa quitarles el aliento. Es decir, hay esperanza que tiene un joven, fuerza, vida, ímpetu, deseo de crecer, aprender, pero por el testimonio de los padres se le quita el aliento a vivir y genera una tremenda frustración. Quedan desalentados. Y bueno, ¿cuántos pueblos latinoamericanos donde vienen un concepto comunista o socialista con sus ideales? Un pueblo desalentado, ¿por qué? Porque sus líderes lo menos que están viviendo es, en ese sentido, los ideales comunistas, ¿verdad? Donde todos vamos parejos. Exacto. Entonces, digamos, apliquémoslo magno en el micro de una familia. Correcto. Todos vamos parejos. Yo escribo, les digo esto desde mi mansión, mientras ustedes comen arroz y arroz. Mientras mis hijos están en otros países capitalistas haciendo y viviendo la vida, etcétera, ¿no? A mí me recuerda algo que yo viví de cerca en algún lugar por ahí. Bueno, sí. ¿Qué otras actitudes podemos entonces ver en este estado monoparental? Bueno, las actitudes adaptativas es que el paso para redefinir una nueva vida, sean para buscar la reconciliación o para seguir adelante bajo el modelo monoparental, es el perdón, mi hermano, que es solo entendido y vivido desde la Biblia. Es decir, cualquier situación, sobre todo cuando el cónyuge está todavía vivo, pero que no está conviviendo con, y que le implanta la carga emocional, la carga material, todo en la persona que queda con sus hijos, aquí hay que trabajar mucho el perdón. Y como hemos dicho muchas veces, el perdón no necesariamente lleva a la reconciliación. Correcto. En Levanta oramos por ambas cosas. Que quede claro, oramos tanto por perdón como por reconciliación. Correcto. Pero si nosotros entendemos que nosotros no manipulamos la conciencia de las personas, pero sí les guiamos al perdón, que es esencial. Pero sí, bueno, esto no significa necesariamente una reconciliación. Hemos ganado mucho terreno cuando una persona perdona a la otra persona pues que le maltrató. Claro, y ese perdón tiene que ver no solamente con hacer lo que es correcto delante del Señor, sino también por el fruto del perdón en el individuo de tener paz. Sí. Aunque no se restaure la relación, como hemos dicho anteriormente. Otro asunto que creo que es muy importante es no tratar de ser padre y madre al mismo tiempo. Sea la madre más sabia posible dentro del papel dado por Dios, pero hasta ahí no más. Sí. Una mujer no puede ser padre, y un padre no puede ser madre. Eso es simple y llano, como lo estamos diciendo. Bien, se debe de confiar que Dios tiene un plan perfecto para sus hijos y que pueden alcanzar su potencial completo. Sí. Pero no se puede ser padre y madre a la vez. La mujer es la madre y el hombre es el padre. Sí, y otra consideración es no criticar al padre o madre ausente. Sí. Eso es muy importante. Es más bien pues llamados a mencionar sus cualidades y, si es posible, darle a los hijos la oportunidad de edificar una relación con él o ella, con la madre o el padre que no está. Eso es fundamental. Claro. Y eso es el fruto del perdón. ¿Verdad? Y la contraparte de la amargura que hablamos antes. El estar criticando, hablando mal, va siendo una raíz de amargura que se va a contagiar a otros. Correcto. Y creo que no solamente esto de no hablar mal del otro, ¿verdad? También genera, no solamente va a generar un ambiente o un estado correcto en la familia, sino que también es una muestra de madurez de la otra persona. Claro. Tener la habilidad de destacar las habilidades o las cualidades de otra persona que me lastimó requiere un grado importante de madurez. Y madurez tanto espiritual como emocional. De acuerdísimo. O sea, van de la mano, eso es muy importante. Sí. Hay muchos líderes que son maduros espiritualmente porque conocen, pero muy inmaduros emocionalmente. Y eso espero que lo hablemos posteriormente en un tema que estamos preparando por allí. Un cafecito con Peter Escasero. Entre otros, sí. Entre otros, por supuesto que sí. Y es donde entran ahí también en el liderazgo las habilidades blandas. Es decir, tienen el conocimiento, tienen la habilidad, la fuerza para hacer lo que tienen que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Sí, así es. Algo más que creo que es importante también es reconocer que cuando le asalta el temor al rechazo,
puede convertirse en un padre pasivo y esta pasividad va a revictimizar a los hijos. Entonces, es muy importante tener una presencia activa en función, sea de su maternidad o su paternidad, aún en un estado monoparental, decir, soy el padre, soy la madre, no puedo... y esto no solamente aplica a una familia monoparental, también aplica a las familias donde están presentes papá y mamá, y cuando uno de los dos es pasivo o está ausente, aunque su cuerpo está en medio de la casa, es un daño tremendo para los hijos, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues vamos concluyendo con ese texto que Pablo le escribe a los filipenses en 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y qué bonito, mi Dios. Para decir mi Dios es porque se ha vivido esa experiencia personal. Y nosotros como padres, cuando lleguemos a alentar a nuestros hijos, diciéndoles sobre esa perspectiva, mi Dios suplirá todo lo que te falta, hijo. Exacto. O hija. Pero ve que inicia, desde mi experiencia personal fui consolado y por tanto hoy te estoy consolando, animando, para que sigamos adelante en este qué sucedió, pero que ha sido gestionado ese cómo por medio de la palabra y el aliento y la esperanza de Dios. Totalmente de acuerdo. Ahí radica esta habilidad de responder correctamente, a responder con actitudes correctas ante la monoparentalidad. ¿Verdad? Que no es fácil. Yo asumo que no es fácil ser un padre o una madre que tiene que llevar la responsabilidad de criar a los hijos, ¿verdad? Hasta que sean independientes, adultos funcionales e independientes, solos. Cuando el diseño bíblico es una unidad que se complementa, ¿verdad? Y por la situación que sea, ¿verdad? Dijimos el fallecimiento de un cónyuge, separación, etcétera. Es difícil, pero en el Señor todavía y siempre hay esperanza. Es posible. Vos sos hijo de un matrimonio, gracias a Dios, de papá y mamá. Yo soy hijo de una familia monoparental y los dos estamos acá militando en el reino de Dios. Entonces sí es posible. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Sigamos hablando entonces de la próxima semana de Feminidad Bíblica. Correcto, si Dios lo permite. Gracias a todos y a todas. Bien. Y nos vemos, mi hermano. Nos vemos. Un gusto hablar con vos como siempre. Igualmente. Nos vemos.